Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos un programa en el que hablaremos sobre la enfermedad de las 1000 caras. Hablaremos de la esclerosis múltiple. Quiero comenzar explicando que tengo una relación un poco personal con esta enfermedad, ya que un ser querido falleció por esta causa hace poco más de una década. El episodio de hoy va a constar de 2 partes. La primera va a ser una entrevista a la doctora en psicología Sara Navarro, y en esta entrevista hablaremos sobre qué efectos provoca en las personas que padecen esclerosis múltiple, cómo lo sobrellevan psicológicamente ellos y sus familias. Y en la segunda parte del programa hablaremos con un afectado de esta enfermedad en un testimonio breve a través de varias preguntas que nos va a comentar cómo ha ido sobrellevando la enfermedad, cómo se ha estabilizado, qué herramientas ha tenido, y es bastante interesante. Y así que directamente vamos a pasar a la entrevista y esperemos que la disfrutéis. Bueno, ya estamos en la entrevista con Sara Navarro, psicóloga de la Fundación de Esclerosis Múltiple. Hola Sara, ¿qué tal estás? Hola, buenas, Pablo, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito quién es Sara Navarro y cuál es su trayectoria. Pues mira, yo soy psicóloga clínica. Empecé en la fundación como psicóloga en el 2016 y el servicio de psicología ha estado creciendo aquí desde el 2013. Primero, desde el acompañar a la persona con esclerosis múltiple en un formato como muy humilde, muy reducido poquito a poco. Y luego hemos ido creciendo también acompañando a los familiares, pudiendo hacer grupos, también para personas con esclerosis múltiple, con familiares también, hacer talleres. Esto es la parte más psicológica, pero sí que es cierto que la Fundación ya lleva muchos años, más de 50 años, atendiendo a personas con esclerosis múltiple también desde la rehabilitación y otorgando también todo el apoyo posible a estas personas y también a sus familiares. Habrá mucha gente que entienda o sepa lo que es la esclerosis múltiple, pero otras personas no sabrán qué significa. ¿Podrías explicarnos, para mí y para los oyentes, en qué consiste concretamente la esclerosis múltiple? Sí, totalmente, porque aún a pesar de que se está diagnosticando cada vez más, ¿no? Que hay también que científicamente hay más conciencia también a partir de los médicos, también están más atentos a los síntomas. La esclerosis múltiple aún no es conocida, es de esas desconocidas que uno, cuando le dicen tienes esclerosis múltiple o enfermedad desmielinizante, uno ya se piensa y ya va directamente a la silla de ruedas, ¿no? Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica desmielinizante que afecta a la sustancia blanca del cerebro, que es la mielina, es lo que recubre las bandas, las vainas, que son lo que recubre los nervios, todo el sistema nervioso central. Entonces, al ser una enfermedad inmunológica y al afectar al propio cuerpo, se generan esas cicatrices. De hecho, esclerosis en latín significa cicatriz. Y son esas Sí. Sí, significa que al haber esas cicatrices, la corriente nerviosa, digamos, que está atropellada, ¿no? O sea, no llega a la otra parte con tal facilidad. Y por eso genera pues, los brotes, que son una acumulación de síntomas, o bien la degeneración progresiva de la enfermedad. ¿Y cómo afecta al individuo? Pues de muchas formas. Y también esto es importante porque ya en el propio desconocimiento de qué es la esclerosis múltiple, es una enfermedad que no actúa de la misma forma en uno que en otro. ¿No? Es la enfermedad conocida por las 1000 caras. Sí que es cierto que hay unos síntomas que son comunes, no están en los criterios diagnósticos y por eso la persona puede tener el mismo nombre, la misma enfermedad, pero representaciones totalmente diferentes. Pueden haber síntomas invisibles, que pueden ser parestesias, pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad en muchas zonas del cuerpo o mitad de cuerpo, cuerpo para abajo, en las extremidades, ¿no? Mucha fatiga, que este es otro de los síntomas más claros. Luego también otros síntomas motores, ¿no? Estos son los más visibles, puede ser esa pérdida de fuerza o dificultades en la marcha, dificultades también en la concentración, visión doble también puede ocurrir, pero esto no significa que se tengan todos los síntomas, ¿no? Una persona puede iniciar con una parestesia en una mano y ahí se queda a lo largo también en la trayectoria, o bien puede aparecer con un brote muy, muy grande y a raíz también de la implicación médica, pues va bajando y poco a poco pues se puede ir recuperando o no. O en algunos casos sí que es cierto que a lo largo de la vida pues puede ir degenerando poco a poco, pero por eso depende del tipo de esclerosis.
Hay más remitente recurrente, que es la que cursa más por brotes, y otra más la progresiva, que es la que poco a poco va viendo cómo es paulatinamente esta degeneración. Entonces, Ujú. en Eh, este... en esta- los, los brotes van provocando un deterioro que no se recupera, ¿no? O sí se recupera. Hay algunos brotes que sí que se pueden recuperar, porque normalmente el protocolo médico, esto ya se lo dejo a mis compañeros neurólogos, ¿vale? Y no me quiero tampoco... Sí, bueno, pero Sí. una información un poco por encima. Sí, sí, sí. El protocolo se pone cortisona, ¿no? Entonces ver si se puede desinflamar, pero al final la cortisona no es que lo cure, no cura la cortisona, lo que hace es desinflamar esa cicatriz que ya Ujú. existe por el brote. Entonces, al recuperarse más pronto, hay desinflamación y la persona puede ir haciendo también, puede recuperarse de esos síntomas que ha tenido. Pero al final, y esto es más lo que he ido viendo yo a lo largo de la práctica clínica, el cerebro, bueno, sabemos que es plástico. Hay esa capacidad que tiene cerebral si no puedo ir por aquí, puedo ir por el otro lado. Y eso yo creo también que es lo que hace que la persona pueda recuperarse de ese brote. También con rehabilitación. Sí que en otros casos pueden haber secuelas, ¿no? Normalmente se dice que a partir del año, si queda más o menos un síntoma, queda secuela. Y luego, si estamos en otro estadio de enfermedad, cuando hay progresión, no es que haya brotes, pero sí que hay una progresión constante. Entonces eso sí que se queda como es una secuela. Y claro, esto hablamos del individuo, pero al final somos todos un sistema, sobre todo el familiar, el de pareja. ¿Cómo afecta al entorno, tanto el inicio como la propia enfermedad? Pues mira, como una onda expansiva, yo creo, ¿eh? O sea, yo siempre digo y a mis pacientes que esto es como un tsunami emocional que te desborda en un inicio. Porque ya si juntas que no conoces la enfermedad, en muchos casos pasa esto, juntas que hay miedo porque te han diagnosticado algo importante, ¿no? No te están diciendo tengo una gripe o tengo algo que tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Pero muchas personas también me dicen, hubiera preferido que me diagnosticaran de cáncer. ¿Pero por qué? O sea, sin invalidar para nada ningún tipo de enfermedad, porque yo creo que aquí todas, cuando hablamos de la salud, es igual de importante. Pero porque el proceso de duelo abre y cierra para un lado o para el otro, ¿no? En una esclerosis múltiple, el proceso de duelo se reabre constantemente a medida de la incerteza que hay y la ambivalencia que hay. Y esto no solo lo vive la persona con EM, sino que el familiar es el primero también en esa línea de guerra, de batalla. Los procesos de duelo a veces son complicados porque la persona con EM tiene un tipo de proceso de duelo con su ritmo. Ya sabemos que aquí el ritmo de cada uno lo marca también cómo procesamos nosotros emocionalmente. Es que el familiar tiene otro. Y hay veces que es más rápido el duelo del familiar o más lento. Entonces lo importante es equilibrar. Entonces se produce algún tipo de duelo, que como comentas es un duelo reiterativo, que no termina de cerrar, pero también se produce cambio de creencias en el proceso de la enfermedad. La persona puede psicológicamente ser resiliente y ver la vida de una manera más compasiva, o puede avinagrarse, por decirlo así. Pueden darse las dos vertientes. Buena pregunta porque sí que se da esto. O sea, normalmente la persona con EM tiende a tener un tipo de personalidad desde un clúster C, curiosamente, un clúster C ¿no? Que hay mucha ansiedad, hay mucho punto. Para los oyentes que eh, hablaríamos de personalidades de tipo temeroso, Exactamente. y sí, más obsesivas, evitativas, ansiosas en general. Exactamente, muy patidoras, ¿no? Con mucho sufrimiento, con mucha sensación también de culpa. Y esto que pasa o que hemos podido darnos cuenta también, es que estas personas ya llevan consigo muchas situaciones también que han sido difíciles a lo largo de la vida y tienden a poner la prioridad más en el otro, más la satisfacción más del otro que la mía propia. Entonces, ¿esto qué? Pues hay veces que la persona tiene que desarrollar por supervivencia esta resiliencia. En muchos casos es así, porque ya son personas resilientes en general. Entonces, hay este punto de máxima resiliencia que también hace que tengan que integrar o afrontar otros traumas u otras sensaciones que han ido también, o episodios traumáticos que han vivido previamente. Y eso les acaba haciendo también muchísimo más fuerte. Pero por otro lado también hay otras personas que se quedan como muy encapsuladas en ese sufrimiento, ¿no? Al final también depende de las defensas y las resistencias que tenga cada uno y por eso es muy necesaria la terapia, ya desde un inicio. Claro.
Claro. Realicéis psicoterapia ahí, me imagino, ¿no? En la Exactamente, sí. fundación. Sí. Vale, vale. Y un poco más en tema médico, actualmente se puede contener mucho más que antes la enfermedad con fármacos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, esto ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años, porque en un inicio existían, bueno, como he dicho, yo creo que los médicos afinan muchísimo más a los síntomas, la medicina ha evolucionado mucho y médicamente en los fármacos en estos últimos 10 años aproximadamente han sacado muchos medicamentos que están funcionando realmente muy bien. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que uno de los retos grandes de la medicina es el evitar realmente la silla, ¿no? Y Claro. esos miedos y esa imagen que te viene justamente cuando hay ese diagnóstico de esclerosis múltiple o en sí cualquier diagnóstico neurológico, ¿no? Pero en este caso esclerosis múltiple, lo que quieren es intentar que no se llegue a la silla y parar justamente la actividad, aunque pueda haber algún que otro síntoma, pero ir frenando como esa progresión para no llegar a puntos en los que estábamos antes. Por eso cada vez, poco a poco, va habiendo menos silla. Hay más posibilidad de convertirlo en algo cronificado, y que no llegue hasta Ujú. el final Exacto, del drama que es realmente. exacto. A nivel psicológico, ¿cómo piensa una persona recién diagnosticada? Y en los primeros estadios de la enfermedad, en los primeros momentos, ¿cómo es el shock? ¿Qué piensa la persona? ¿Se rompe su vida? ¿Deja de trabajar? ¿Puedes describir un poco cómo suele ser el estándar? Por decirlo así, cada persona es un mundo. Ujú, Pero si nos puedes hacer una aproximación para que la gente que no lo conozca o no sepa cómo piensa estas personas, puedan entenderlos un poco más. ujú. Sí, en un inicio del diagnóstico, sí, yo siempre digo que el diagnóstico viene antes justamente que el diagnóstico, porque ya si vas al médico, ya si te hacen una resonancia y ya si entras en, te vamos a ingresar para hacerte todas las pruebas, tú ahí ya estás rumiando. Ya vas maquinando, sí. Ya estás rumiando. Y ahora también, claro, leemos, ¿no? Nos dan las pruebas y leemos desmielinizante. Buscamos en Google y lo primero que sale es esclerosis múltiple. Claro, ahí generalmente ya sabemos que en los procesos de duelo hay diferentes formas de afrontar como choques emocionales. Al final son heridas emocionales. Hay personas que se quedan bastante disociadas, como muy desconectadas emocionalmente. Otras tienen como un punto, como llamarlo, como de euforia emocional, como diciendo, no pasa nada, aquí puedo con todo, venga, ¿no? O sea, como intentando Sí. negar también. Eso parece como una especie de defensa, ¿no? No voy a sentirlo todo, yo tengo fuerza. Totalmente sí. Sí, sí, sí. Y hay otras personas que ya desde un inicio entran bueno, en depresión, ¿no? O también un ánimo bastante bajo que es coherente a la situación que hay. Al final, el diagnóstico es esta herida emocional que te hace replantearte toda tu vida. Entonces, en un inicio sí que es muy común que muchas personas cojan la baja, bueno, o les den directamente la baja, ¿eh? Porque muchas otras quieren seguir como su vida Con normal. su vida normal, sí. Sí, pero claro, o sea, esto es diferente, no me han puesto una enfermedad, porque en muchos casos hay tales síntomas invisibles que uno no tiene percepción de estar enfermo, de sentirse enfermo, ¿no? Y luego es como, ¿cómo afronto algo si no lo estoy viendo ni lo estoy sintiendo del todo, ¿no? Entonces es como se rompe justamente esta narrativa de vida, sí. Y al final lo que es importante desde la psicoterapia es generar ese puente, ¿no? De mis planes futuros, ¿los puedo seguir? ¿No los puedo seguir? ¿Es conveniente que los siga? ¿Que no? ¿No? Te genera un interrogante bien grande en tu presente hacia el futuro. Muchas personas con EM y los familiares tienen mucho miedo al futuro. Al final es una incógnita. Sí. Al final es una incógnita también para todos, pero justamente también este diagnóstico genera aún más probabilidad de más miedo. ¿Y se provocan en la mente de la persona con EM distorsiones de la realidad? No es la misma pregunta que te he hecho antes exactamente, pero sí se dan distorsiones cognitivas, por decirlo así. Sí, esto claramente depende de la persona, de sus defensas, de hacia dónde quiere ir y hacia dónde poner foco. Creo que aquí la persona que tira más desde la resiliencia y desde esa fuerza interior es capaz de ver que quizás habían percepciones previas que igual no estaban del todo ajustadas y eran buenas para sí mismo, ¿no? O para sí misma. Y esto hace también que empiece a ver el mundo, que empiece a priorizarse. Yo creo que eso ya es uno de los objetivos terapéuticos que es muy, muy, muy importante.
En otros casos, no sé si es del todo como una distorsión cognitiva, pero sí que es cierto que quizás son más sensibles a las dificultades que igual se pueda ver, que quizás una persona sin esclerosis múltiple no ve, como puede ser la adaptabilidad de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que en este caso que estamos en Barcelona, Barcelona es muy adaptada, pero bueno, depende del caso, ¿no? Cuando estamos en el meollo, cuando estamos ahí directamente, vemos cosas que antes no veíamos. Quizás esto, no sé si es del todo distorsión cognitiva. Pero Claro, igual es fijarse más en las cosas. Esto sí, es como más cuando, sensibilidad. como cuando dicen que una persona está embarazada y de repente ve embarazadas por todos los lados. Totalmente. Al final es un cambio de foco, por decirlo así. Sí, bueno, y mira, justamente esto que dices del embarazo, al inicio en el diagnóstico y unido a la imagen de la silla de ruedas, uno está mucho más, o sea, está más sensible a las personas que utilizan silla, que utilizan bastón, que utilizan, ¿no? Porque justamente la representación del miedo que hay, ¿no? Sí, puede que tengan una sobrepercepción de ese Total, tema. totalmente. Yo no sé si hay mitos sobre la esclerosis múltiple. ¿Hay algunos que podamos desmentir o ajustar a la realidad? Hmm. Sí, bueno, ya que estoy hablando de la imagen de la silla de ruedas, ¿no? Porque es una de las cosas que, o sea, yo creo que en casi todas las sesiones de terapia sale este tema. Es uno de los miedos más claros, pero yo creo que estamos en un punto que podemos desmentir eso. No todas las personas con esclerosis múltiple llegan a una silla. En muchos otros casos sí, pero cada vez es más, confío en la ciencia y cada vez hay más proyección positiva en esto. Y luego, con el tema del trabajo, muchas personas que no me pueden trabajar, evidentemente, ¿no? Porque en terapia hablamos mucho sobre el tema laboral, de si puedo seguir o no puedo seguir. Sí que se puede seguir, sí que se puede seguir un trabajo siempre y cuando la enfermedad también te deje, ¿no? Hay que ser muy coherente y hay que baremar muy bien de qué forma los síntomas también te afectan, ¿no? Pero, ejemplo, yo misma, ¿no? Yo no tengo esclerosis múltiple, pero si fuera psicóloga, ¿no? En ese caso, se puede seguir trabajando. Ahora bien, si yo tengo síntomas cognitivos, si yo tengo que me afecta mucho a nivel mental, si tengo como, bueno, no es una profesión física. Tenemos que también tener en cuenta estos otros síntomas. Por eso digo, cada uno con su ritmo, con su baremación, con su conciencia de su enfermedad. Se puede seguir trabajando, pero siendo prioritario uno y su salud. La familia, ¿cómo suele sentirse? Y también cómo podría ayudar al enfermo. Mm. Con mucha comunicación y también entendiendo los ritmos de cada uno, ¿no? Porque los ritmos aquí en los procesos de duelo son diferentes. Con la comunicación asertiva, entendiendo que las necesidades de la familia no son las mismas que la necesidad de la persona con EM y llegando a consensos y expresar lo que se necesita, porque también los familiares son aquellos, eh, bueno, un poco olvidados en muchas ocasiones, porque toda la dirección se queda en la persona con EM, que es quien sufre la enfermedad de forma física, pero el familiar sufre una herida que es como a la sombra, que es la Sí, herida, claro. la contención, la El herida, cuidado. el cuidado, exacto. Entonces esto hay que cuidar también mucho al cuidador, sobre todo si se acaba transformando en cuidador. Y para ir terminando, ¿podrías dar algún consejo a nuestros oyentes, tengan o no tengan EM? Pues el consejo es que en cualquier momento que a lo mejor haya un cambio vital tan fuerte que genere un estallido dentro, lo importante es hacer terapia y si aún no se está preparado para hacer terapia, porque esto es un paso grande que dar, porque significa afrontar los miedos, es el hablarlo, es no generar un tema tabú. Yo creo que la propia esclerosis, como ya hemos dicho, ya genera esa cicatriz dentro de nuestro cuerpo, no la hagamos, que no esté fuera Ujú. también. Vale. Había entendido que habéis desarrollado una aplicación que ayuda a la vida de las personas con esclerosis múltiple. Ujú. ¿En qué consiste? Sí, hemos desarrollado EMO, que es una aplicación. EMO, EMO, sí, como, vale. Sí. EMO, sí. Entonces, la hemos desarrollado y es justamente una aplicación para crisis emocionales. O sea, es para esos momentos de regulación
o Sí. de no sé qué hacer, ¿no? Con diferentes emociones, ¿no? Te pregunta qué emoción estás sintiendo, te hace puntuar la del 0 al 10, ¿no? 0 siendo estoy muy bien, no tengo nada, y 10 siendo estoy en una plena crisis. Eso es en comunicación con los equipos de tratamiento. Sí, sí, lo hemos colaborado también con la ayuda de Novartis, ¿no? Entonces, estamos también como en vinculación con los equipos de neurología y, bueno, lo importante es que se utilice, o sea, también los compañeros neurólogos puedan, bueno, puedan difundir también la aplicación porque es una de las herramientas para poder también procesar el diagnóstico y procesar los miedos que puede generar la enfermedad. Porque Emo también te pregunta en qué ámbito estás sintiendo esta emoción. Puede ser en el ámbito familiar, en ámbito sanitario o en ámbito laboral. Entonces te da como unas estrategias para poder pues manejar toda la situación. Ah, está muy bien. Ujú. Vale, pues ahora tenemos un testimonio de una persona afectada de esclerosis múltiple y despedirme de ti. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, que es muy interesante para entender un poco más sobre la esclerosis múltiple. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Me encanta estar aquí. Esperamos que os haya gustado la entrevista. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, al testimonio que muy amablemente nos presta David Espinola. La forma de proceder en este testimonio, le hemos hecho 3 preguntas, no hemos podido tener una conversación directa con esta persona, pero hemos hecho 3 preguntas, las cuales han sido las siguientes: ¿cómo ha podido digerir emocionalmente el diagnóstico? ¿Cómo se vive ese primer impacto? La segunda pregunta que le hicimos fue qué herramientas tuvo o cómo manejó los bajones emocionales. Y la tercera pregunta que le hicimos es qué visión de la vida tiene ahora que se encuentra en una fase estable. Vamos ahora a poner la respuesta que nos dio a cómo digirió emocionalmente el diagnóstico en sus primeros momentos. ¿Cómo puedes digerir emocionalmente el diagnóstico? Pues de la peor manera posible imaginable. Imagina que estás corriendo una carrera de larga distancia y de repente a media carrera alguien viene, te tira al suelo rompiéndote las piernas y te dice qué es lo que hay, que ya veremos cómo te recuperas. Y si te recuperas, en mi caso fue perdiendo la sensibilidad en el lateral derecho de mi cuerpo, teniendo que cambiar el ratón de lado porque no sabía usarlo con mi derecha, no podía escribir con mi derecha y tuve que empezar a hacerlo con la izquierda, imaginar el drama. No poder tender la ropa en el tendedero de casa, no poder coger una pinza y decirle a mi cabeza que cogiese esa pinza y abriese la pinza para ponerla en un calcetín, no podía hacerlo. Entonces me empiezan las pruebas, empiezan las visitas al médico hasta que te diagnostican. Te diagnostican y de repente pues se te cae el mundo encima. Se te cae el mundo encima, te preguntas por qué yo, de repente ves como el resto de la humanidad sigue girando, sigue trabajando, sigue con sus vidas, pero tú no. Tú de repente te acaban de dar un titular y te quedas paralizado. Te quedas, es como si hubieses caído en un pozo en el que en ese momento sabes que no vas a salir. No, pero de repente, y no sé cómo, pues mi cabeza hace un clic y decide, llevaba como una semana, 2 semanas con antidepresivos, y decido dejarlo, decido que no quiero tomar eso, que no quiero estar tomándome pastillas y que decido tirarlas a la basura, ¿vale? Que decido tirarlas a la basura y empiezo a informarme de manera constructiva, empiezo a pedir ayuda psicológica, en este caso gracias a Marta, que es mi mujer, y empiezo a ocuparme y no a preocuparme. Como podemos ver, es un duro trago al que tuvo que enfrentarse David. Y ahora la siguiente pregunta era sobre qué herramientas tuvo para poder afrontar los bajones que acompañaban esta enfermedad. Vemos su respuesta. Pues mira, yo creo que vivimos bueno, yo y el resto de la sociedad, pero en este caso yo, en una montaña rusa, ¿vale? Con sus subidas y con sus bajadas. Intento vivir en el presente, sé que es muy idílico y muy bonito y muy Mr. Wonderful, pero es que es lo que hay, es que no hay otra.
a mí me quedaron secuelas en la mano y en el pie derecho. Un entumecimiento, un hormigueo, entumecimiento y hormigueo que va cambiando según cosas como la temperatura corporal, como el estado anímico, las emociones. Yo sé que cuando salgo a correr, mi cuerpo empieza a coger temperatura y mis manos empiezan a perder sensibilidad, pero sé que cuando acabo, sé que van a volver a su sitio. Es un poco el pensar que podría haber sido peor. Esto hay mucha gente que te dice, hostia, sí, claro, pues siempre puede ser peor. Pues sí, es que podría haber sido peor, ¿no? Sí, intento pensar de esa manera, ¿no? Porque creo que es el camino. Y en ese camino, ¿no? También pienso que las secuelas que me quedaron, pues quizá no están tan mal, ¿sabes? Creo que el ser humano es muy estúpido y que se olvida muy pronto de los momentos malos, muy pronto. Y yo al final convivo 24/7 con esta sensibilidad en la mano y en el pie, y yo creo que me hace un poco recordar pues que estoy aquí, ¿no? Muchas veces explico una cosa, y es que cuando muere alguien y la gente va al tanatorio, ¿no? Se junta y dicen, hostia, es que tenemos que tomarnos la vida de otra manera, es que no podemos ir de esta manera, tal. ¿Y cuánto dura eso? 24 horas. A las 24 horas todo el mundo sigue igual. Todo el mundo sigue con sus problemas, todo el mundo sigue estresado. Y yo intento vivir en esas primeras 24 horas y creo que lo voy consiguiendo poco a poco. Y la última pregunta que le formulamos a David fue qué tal llevaba la vida, cómo veía la vida desde un punto de vista ya estabilizado. Aquí tenemos la respuesta. Pues ahora que estoy estable, la vida la veo muy distinta antes del diagnóstico. Y creo que cualquiera con un diagnóstico pensará como yo, ¿no? Pensamos que somos infinitos y que nunca va a pasar nada, pero de repente viene alguien y te dicen no, que sí, que tenemos caducidad. Por si te habías despistado, tenemos caducidad. Y te hace tomarte la vida pues de otra manera. Te hace vivir en esas 24 horas, en esas primeras 24 horas que comentaba antes, y yo soy el primero que fallo muchas veces en el intento, pero está como objetivo. Y creo que no hay otra manera, o sea, es que no tiene otra manera. Creo que hay que tener mucha actitud para gestionar los momentos que puedan venir. Y claramente nuestro testimonio, David, ha encontrado su manera de manejar la enfermedad viviendo en un presente en el que, bueno, por lo menos están las cosas un poco bajo control. Como podemos sacar un poco de conclusión con todo lo que hemos escuchado a lo largo de la entrevista, a lo largo del testimonio, es que esta enfermedad, pese a los caprichos de la propia enfermedad, gracias a los avances técnicos y a la medicina, ya no tiene por qué provocar la silla de ruedas o el encamamiento perpetuo, como podía ser el fantasma de esta enfermedad que aparecía en el pasado. Esto es, desde mi perspectiva, una buena noticia, ya que, bueno, se encuentra un poco más cronificado como otras enfermedades que antes parecían mucho más mortales. El SIDA, por ejemplo, que ahora mismo es, según tengo entendido, una enfermedad que es crónica y no lleva a la muerte en general. Pero, bueno, mandar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que se encuentren bajo esa enfermedad y mucha fuerza a todos los familiares que apoyen con todo su amor y cariño a las personas que lo padezcan. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Recordaros que tenéis el buzón del email para mandar cualquier solicitud, sugerencia, pregunta o curiosidad que queréis realizar sobre el programa. El email es lamenteysusticatrices@gmail.com. Y hasta aquí llega el programa de hoy y nos vemos en el próximo episodio.